hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Muy, pero muy buenas tardes, estimados televidentes. Como siempre es un placer estar frente a las cámaras de este prestigioso canal, Canal 8 de Mercedes, para llegar a tu casa. Y por medio de las redes sociales también, aprovecho la oportunidad para decirlo, también por Facebook, el Facebook de Edgardo Pujolar y Cecilia Echeveste, también podés ver el programa y YouTube también. Por YouTube también lo podés ver. Y bueno, y estamos contentos con la cantidad de televidentes y de personas que miran mediante estas redes sociales también el programa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la palabra del Señor sea conocida, que el mensaje de salvación sea escuchado por parte de los ciudadanos de la ciudad de Mercedes y de todas partes del mundo donde llega este prestigioso canal. Gracias le damos a Dios porque Él siempre nos lleva de victoria en victoria. Y bueno, y también nosotros tenemos que clamar, como lo hacemos con la pastora Cecilia, por que haya personas con el oído sensible a escuchar la palabra de Dios, porque sabemos que todos estamos necesitados de nuestro Señor Jesús. Como lo hemos dicho, lo decimos y lo seguiremos diciendo, hay un lugar en tu alma, en tu corazón, que solamente lo puede llenar nuestro Señor y Salvador Jesús. Y es por eso que nosotros insistimos y te decimos y te vamos a seguir diciendo de que le des una oportunidad a Jesús, porque no es para beneficio de la iglesia, es para beneficio tuyo. Porque qué bueno, qué lindo, y qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. Y qué hermoso es poder recibir ese mensaje que tú nos vas a mandar diciendo, Pastor Edgardo o Pastora Cecilia, porque los teléfonos aparecen ahí en la parte inferior de la pantalla, recibí a Jesús en mi corazón. Y aparte, a partir de ahora, soy una hija o un hijo de Dios. Nos va a poner muy contentos y vamos a estar orando por ti específicamente y por tu familia, en el nombre de Jesús. Bueno, este es el programa de la iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en lugar físico donde nos reunimos en calle Varela 684. Es en Varela, entre Casagrande y Don Bosco. Ahí está ubicada la iglesia Aposento Alto, y te estamos esperando con mucha alegría, te vamos a recibir y con mucho amor, porque realmente Jesús es amor, Dios es amor. Y bueno, ya estás pensándolo, porque ya sos una seguidora del programa de la iglesia Aposento Alto todos los fines de semana, y ya estás ahí, que das el paso de fe. ¿Ya lo recibiste a Jesús en tu corazón? Bueno, gloria a Dios. Ahora lo que te queda es congregarte, porque la palabra de Dios también nos dice, no dejé de congregaros como muchos tienen por costumbre. Y bueno, tú nunca has ido, ve y vas a ver que nos dicen loco, pero somos locos por Jesús, porque Jesucristo es bendita locura. Así que te esperamos, estimado televidente, para que puedas comenzar a congregarte y puedas llenarte de las cosas del reino de Dios y de Dios, y Él va a hacer contigo cosas que tú no te imaginas, cosa que ojo no vio ni oído yo, eso va a pasar en tu vida. Bueno, como te digo, ahí aparecen los teléfonos de la pastora Cecilia y quien te está hablando, el pastor Edgardo Pujolar. Y entonces, una preguntita. Sí. Repítame el nombre de la iglesia, dirección y días de reunión. Ya vienen los días de reunión, pastora. Bueno, los días de reunión son mañana domingo a la hora 18. Qué lindo es ser exhortado, me encanta que me exhorte. Mañana domingo a la hora 18 tenemos el culto principal. Hoy sábado, hoy sábado a las 16 tenemos la escuela bíblica para niños. Manda a tu niño, lleva a tu niño para que realmente desde pequeño escuche la palabra de salvación. Y bueno, y los miércoles a la hora 18 tenemos los cultos de oración, unos cultos preciosos que tenemos todos los miércoles, realmente te van a encantar. Y estamos orando por la ciudad de Mercedes, por los habitantes de Mercedes,
aunque no los conozcamos personalmente, pero generalizamos, queremos a los ciudadanos de Mercedes para Cristo Jesús, y vamos a ver a esta ciudad convertida al Señor. Bueno, sí, te podés comunicar, nuevamente te digo, por los teléfonos que aparecen ahí en la parte inferior. Y veremos la gloria de Dios manifestada de una manera sobrenatural. ¿Por qué te digo esto y por qué te insisto esto? Porque hay muchos ciegos espirituales, hay muchas personas, aleluya, que han escuchado la palabra de Dios y no han abierto sus oídos ni los ojos espiritualmente hablando. Y hoy yo te quiero hablar de una persona que estaba impedida de su vista física, era ciego, no veía, pero sí tenía un oído precioso para las cosas del reino. Se encuentra, yo lo voy a soltar a esta palabra, después les voy a dar a la pastora, se encuentra en San Lucas capítulo 18, versículo 35. Es un pasaje muy conocido, archiconocido de los cristianos, de los que ya se congregan, pero es importantísimo que nosotros lo recordemos. Y mirá lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que, así que son San Lucas 18, del versículo 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Es tremendo, es maravilloso, porque Jesús no iba a una fiesta, no iba a un lugar a divertirse prácticamente. Jesús iba a Jerusalén, rumbo a Jerusalén, a ser sacrificado por nosotros los pecadores. Pero Él igual tuvo tiempo, tuvo amor, tuvo misericordia para detenerse ante una necesidad. ¿Por qué? Porque había una persona físicamente privada de poder ver físicamente, y qué triste debe ser en el nombre. A veces nosotros tenemos un problema de la vista y ya vamos al oculista para que nos receten los lentes adecuados. Y entonces este hombre estaba mendigando junto al camino, y hoy yo quiero hacer hincapié en eso, no en Bartimeo, en este hombre de la Biblia, sino en los que estamos en la ciudad de Mercedes, en el departamento Soriano, en el Uruguay y en cualquier parte del mundo. Porque podés tener sobrado en todo, pero no tenés a Jesús. Y qué lindo la actitud de este hombre de Bartimeo, sí, porque él no lo podía ver físicamente, pero escuchaba un bullicio, escuchaba una tremenda multitud que se movía, y preguntó qué era lo que estaba pasando cerca de él. Y le dijeron: va pasando Jesús Nazareno. Y cuando nosotros declaramos la palabra de Jesucristo, cuando nosotros hablamos de Jesucristo de Nazaret, el corazón se estremece, el corazón se enternece, el corazón quiere saber más de Jesús. Y entonces él dijo, clamó, porque indudablemente que habría escuchado el pasaje que está en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y entonces él dice que clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús siguió, porque a Él le encanta que clamemos, a Él le encanta que clamemos al Dios vivo y verdadero. Y volvió a decirlo más fuerte todavía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús paró y lo mandó a buscar. Y qué hermoso, qué tremendo. ¿Qué quieres que te haga? Que recupere la vista. Recíbela. Tu fe
te ha salvado. Y tú vas a recibir, si estás sin Cristo en tu corazón, vas a recibir la vista espiritual que estás necesitando para enfrentar los avatares de este mundo, que está bastante desordenado, que está bastante complicado, y muchas veces nos cansamos de pelear, de luchar con nuestras propias fuerzas. Podemos ver, tener una vista espléndida, pero somos ciegos espiritualmente hablando. Te presento a Jesús, el que va pasando por Mercedes, el que estamos predicando en Canal 8. Ese Jesús va a cambiar tu vida, ese Jesús va a impactar tu vida. Así que hoy es el día de salvación que ha llegado a tu casa mediante las pantallas de Canal 8 y de este mensaje que estoy soltando, que va a soltar la pastora, aleluya, porque hoy es día de salvación. Jesús te ama, y pregúntale a Jesús. Dile a Jesús: Señor, yo quiero recuperar mi vista espiritual y quiero tomarme de tu mano para caminar junto a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios la bendiga, pastora. Amén, Dios la bendiga. La verdad que sí, es hermoso, como siempre digo, ver a Jesús en acción, ver a Jesús obrando. Y Jesús siempre, él sobre todo vino a hablar, a predicar el Evangelio, pero esa predicación siempre fue acompañada por milagros, por sanidades, por diferentes señales que él hizo. Señales, Juan siempre se refiere a señales de que él era el verdadero Dios. Amén. De que él era el Hijo de Dios que había venido al mundo. Y en todos lugares él siempre, que hubo una necesidad, si bien no era lo que él había venido, él vino a predicar que había llegado el reino de Dios, a predicar el tiempo de salvación, pero le venían con necesidades y Jesús nunca dejó de cumplirlas. Como en este momento, la necesidad que tú estés teniendo, Jesucristo está pasando por Mercedes, no está pasando, está morando en Mercedes. Amén, sí, Señor. Jesucristo, declaramos ya y le entregamos las llaves de Mercedes, y que sea Él el rey de esta ciudad, que sea Él el que gobierne esta ciudad, porque cuando una ciudad es gobernada por Dios, por Jesús, la verdad que es hermoso, porque sus pensamientos siempre son de bien, nunca van a ser de mal. Entonces Jesucristo siempre que Él estaba, y ahora Él está acá en Mercedes, a través de su Espíritu Santo, que es el que Él está sentado, bíblicamente está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero su Espíritu, el que Él envió en el Pentecostés, está acá en Mercedes, en los que somos sus hijos, en nuestros corazones, en los que aún no son sus hijos, anda ahí alrededor, convenciéndolos de pecado, justicia y juicio. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en este momento, y creemos que Él está hablando a tu corazón. Y si tú estás teniendo una necesidad, no te preocupes, porque Jesús nunca queda impasible ante la necesidad de alguien. Jesucristo siempre va a estar dispuesto, si tú crees en Él y pones tu fe en Él de la manera correcta, Él no te va a defraudar. Como no defraudó a aquella mujer que tocó el borde de su mano. Oh, Señor. Aquella mujer tenía tal vez la fe mal puesta, porque ella tenía la fe en el manto, pero era el manto de la persona adecuada, era en el manto de Jesús. Y esa mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y tocó el borde del manto del Rey de Reyes. No era ni necesario que tocara el borde del manto, con decirle: Señor, límpiame, Él la iba a sanar. Pero bueno, Jesucristo siempre estuvo en todas las necesidades. Y ahora yo te voy a leer un pasaje en el que vemos que no solamente Jesucristo sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, sanó leprosos, resucitó muertos, libertó a los cautivos por el diablo, también hizo otro tipo de milagros que lo vamos a ver en el libro de Juan capítulo 2. Jesús no era una persona, como a veces decimos: no quiero ser cristiano porque no puedo ir en ningún lugar. No, Jesús estuvo en todos lados. Él se vinculó con toda la gente, se vinculó sobre todo con la gente que, como vos y yo, éramos pecadores. Yo continúo siendo, todos somos santos que ocasionalmente pecamos, los hijos de Dios.
pero Él siempre se regocijó de estar entre los pecadores, porque fue los que Él vino a buscar. También estuvo en fiestas. En esto que te voy a contar ahora, estuvo en una boda. Él fue invitado a una boda. Y vemos que hizo un milagro diferente a todos los demás, pero hizo un milagro, porque Jesús, no importa la necesidad que tengas, Él la puede cumplir si tú clamas a Él. Amén. Dice la palabra de Dios en San Juan 2. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no es mi hora. Aún no ha venido mi hora. Esto es importante, este versículo, porque María sabía que su hijo, el Hijo de Dios que ella engendró para que viniera a ser igual que nosotros, ese Hijo de Dios venía, hacía cosas sobrenaturales. Y María le pidió, que es importante que le pidas, pero en este momento vemos una respuesta que nos parece a veces, ¿por qué le dice eso? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Porque María estaba pidiéndole a Jesús que hiciera un milagro cuando aún Jesús no se había manifestado como el Mesías. Y Jesús se iba a manifestar como el Mesías el día que se lo dijera su Padre, porque Él vino acá a hacer lo que le había dicho su Padre, que su Padre es el Dios de los cielos y la tierra. Él no se iba a manifestar como Mesías porque se lo pidiera su madre, que para muchos es la intercesora entre los hombres, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, solo mediador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y acá María vino y como que ella quería apurar el tiempo de Dios, pero Jesús le dijo, aún no ha venido mi hora, porque se iba a manifestar como el Hijo de Dios cuando el Padre lo dispusiera. Y acá era ella la que vino a decirle eso. Pero a pesar de que aún no era el tiempo en que él tenía, él, cuando le piden algo, él responde. Y respondió. Quiero hacerte esta aclaración nada más y vamos a seguir con la lectura. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, ahora sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta esta hora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Si vamos un poquito antes, vemos que Jesús había ido llamando a sus discípulos, fue llamando, fue y lo encontró a Andrés, a Pedro, y fue llamando a Felipe, a Natanael, fue llamando a todos aquellos que iban a pasar a ser parte de su círculo íntimo, aquellos que iban a ser enseñados por él, que después fueron los apóstoles que llevaron la palabra de Dios. Entonces venía de ahí y dice que fueron invitados, él y sus discípulos, y su madre y sus hermanos, fueron invitados para una boda que había en Caná. No se nos explica nada, no nos dice quién se casaba, no nos dice nada, absolutamente nada, solamente eso. O sea que vemos a Jesús con sus discípulos en una boda, cuando de pronto en esa boda hubo una necesidad, hubo un inconveniente, se terminó el vino. Se terminó lo que tenían las personas para ofrecer. ¿Cuántas veces a nosotros se nos termina aquello que tenemos y queremos procurarlo por nuestros medios? Pero acá me dio María. Se ve que María, pensamos que dicen que era un familiar de María, debe haber sido, porque para que ella estuviera yendo y viniendo, supiera algo tan íntimo como que estaba
sin vino, que era algo que podía haber, era algo humillante para la persona que había del casamiento, que se terminara, la comida que se terminara, la vida era algo humillante. Y María en ese momento vio y le dijo a Jesús. Y como te digo, Jesús le dijo, no es mi hora, mujer. No vengas a intervenir en lo que solamente mi Padre puede hacer. Pero como Él es amoroso, como Él es misericordioso y como Él nunca te va a dejar una necesidad, nunca va a permitir que seas humillado, Él fue y lo hizo. Pero lo hizo como en secreto, porque aún Él no debía manifestarse como el Hijo de Dios. Fue, y los únicos que lo vieron fueron los sirvientes cuando les dijo, traigan las tinajas. Entonces les dijo que pusieran agua y esa agua se convirtió en vino. O sea que vemos, aún no era el tiempo de Él, pero igual Él concedió esa necesidad que tenían para que esas personas no fueran humilladas, para que esas personas pudieran tener esa necesidad, cubrir esa necesidad. Y qué importante también que después, cuando llevaron el vino, los hombres dijeron, todos dejan el buen vino sirven el buen vino al principio, pero tú lo dejaste para el final. ¿Y qué es lo mejor en tu vida? Jesús. Amén, sí, Señor. Jesús es lo mejor. Muchas veces lo dejamos en segundo lugar, pero en este momento es la hora de que tú vengas a los pies de Jesús. Trae esa necesidad que tenés. No importa si es económico del tipo que sea, porque acá era una necesidad que no era ni espiritual ni física. Era una necesidad que tenían en ese momento. Pero Jesús no quedó impasible, como te dije anteriormente. Él vino y la concedió esa necesidad para que las personas pudieran seguir en el festejo y no ser humillados. Por eso Él en esta hora quiere darte aquello que tú no puedes, aquello que hasta este momento, algo económico que te surgió y no podías conseguirlo, no aumentes tus horas de trabajo, aumenta tu tiempo con Dios. Amén, sí, Señor. Si no lo conoces, acércate a Él y vení y Él te va a conceder. Y si sos hijo de Dios, no te mates haciendo las extras. Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Busca al Señor y Él te va a conceder todo aquello que tú necesites, todo aquello que tú necesitas. Ahora sí, por supuesto, debemos ir y decirle a Jesús cuál es nuestra necesidad. Acá fueron, le dijeron, se quedaron sin vino. Yo no te estoy diciendo que tomes vino, toma en su justa medida. Le dice Pablo a Timoteo, toma vino a causa de tu estómago. No es malo tomar vino, no es malo tomar nada de alcohol. Lo malo es embriagarse, porque ahí es cuando vienen otro tipo de consecuencias. Pero lo importante es, en esta hora, que tengas la necesidad que tengas, Jesús te la va a conceder. Jesús ya te sanó a Bartimeo. Y después, ahora vemos a Jesús sacando de un apuro a las personas. Entonces, cuando tú estés en una necesidad, no te preocupes. Ven a Jesús, clama a Él. Deja de buscar una solución humanamente, porque muchas veces humanamente no lo vas a conseguir. Pero si vienes a los pies de Jesús, si clamas a Él, Él te lo va a conceder, como lo hizo en esta oportunidad. ¿Te atreves a venir a invitar a Jesús? ¿Y qué otra cosa linda también? Era un casamiento y lo invitaron a Jesús. Sí, Señor. Vos, que en este momento estás planificando tal vez casarte, qué importante que Jesús sea ese tercer doblez, porque dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. Y qué importante, si no conoces a Jesús, invítalo a tu vida, invítalo a tu casamiento y hazlo parte de tu andar diario en tu matrimonio. Y cada problema que tengas, Él, que es el tercero en ese doblez, que donde 3 dobleces no se rompe, va a tratar siempre va a solucionar aquello que no podés, porque en todo matrimonio hay problemas. Pero si en ese matrimonio está Jesús, Él siempre va a darte la solución y no va a ir nunca
a lo que está pasando muchas veces a los divorcios, porque Jesucristo, como te dije el otro día, Él es el que implementó la familia y siempre la va a respaldar. Por eso, invita a Jesús a todas las áreas de tu vida. Pastor. Muy importante, hablamos de Bartimeo, un hombre con problemas físicos. Habló la pastora de Jesús en las bodas de Caná, que había una necesidad, en este caso del vino, y bueno, y yo te voy a hablar en este tiempo que me queda. ¿Cuánto me queda, directora? Gracias. No voy a leer Lucas capítulo 19. Estaba la necesidad física, la necesidad material, porque sí, del vino en esas bodas. Y ¿cuántos de nosotros, cuántos de los habitantes de Mercedes y de todas partes del mundo tienen esta necesidad que tenía Zaqueo? Lucas capítulo 19 del versículo 1 en adelante. Dice que había un hombre, Zaqueo, que se llamaba Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Y se interesó de saber quién era Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque Jesús iba pasando por la ciudad. Y dice que la inquietud, viste que a veces las inquietudes te sí, bien dicho, sí, te inquietan. Salió este hombre y era bajo de estatura, dice la Biblia, y había una multitud y no podía ver quién era Jesús. Porque quería ver a Jesús, pero qué importante lo que viene a consecuencia de esa inquietud, de ir a ver quién es Jesús. Porque todos muchas veces fuimos por primera vez a la iglesia para ver qué era lo que pasaba. Y entonces dice que a raíz de la multitud no lo podía ver y se subió arriba de un árbol, un sicómoro, un árbol parecido a la higuera, dice que es el sicómoro. Y entonces dijo, acá voy a ver quién es Jesús. Pero para sorpresa tuya, para sorpresa de todos los televidentes que están sin Jesús, mirá lo que pasa. Zaqueo estaba expectante, Zaqueo estaba ocupado en que pasara Jesús para verlo. Pero qué sorpresa se llevó Zaqueo, qué sorpresa te estás llevando tú en estos momentos, estimado amigo y amiga televidente, aleluya, que estás mirando el programa de la Iglesia Aposento, porque Jesús, cuando llegó al árbol donde estaba Zaqueo, le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy me es necesario posar en tu casa. Y eso te lo está diciendo a ti, estimado amigo y amiga, que mirás el programa de Aposento Alto, de la Iglesia Aposento Alto, bajo el ministerio Cristo ha resucitado. Hoy es necesario que Jesús pase a posar, a entrar en tu casa, en tu corazón. Ábrele el corazón a Jesús, permítele al dador de la vida que comience a hacer cosas tremendas. Y dice que Zaqueo gozoso lo recibió en su casa. Y ahí estuvo el impacto, ahí estuvo la transformación, ahí estuvo la conversión de Zaqueo, porque de aquella necesidad de ver quién era Jesús pasó a ser tocado, impactado, transformado por la presencia de Jesús. Y eso puede ocurrir en tu vida, eso va a ocurrir en tu vida si tú lo recibes como único Señor y Salvador a Jesús. Y tú dirás, ¿y qué tengo que hacer? Lo que tenés que hacer, estimado amigo y amiga, es repetir esta oración. Dile así a Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y te reconozco, Jesús, como mi único, lo vuelvo a repetir, Señor y Salvador de mi vida. Voy a seguirte, Jesús, porque realmente estoy contento y gozoso. Dios te bendiga. Amén.